Demora justo. Bueno, antes que nada, perdón la pequeña demora, bueno, justo estábamos haciendo postres con mi marido. Lo que les quería decir, habrán visto ya que todos tienen su nota en Classroom. La verdad que, bueno, en general me demoro menos corrigiendo los trabajos, pero bueno, he estado con bastantes cosas, entonces por eso que me ha llevado un tiempo. Como les dije en su momento, los trabajos en general no tienen grandes errores. Algunos han sido más escuetos al momento de escribir, otros han expresado más. Algunos se han olvidado hacer consignas, eso sí lo he aclarado, pero en general no he visto nada complicado, digamos, que haga pensar que bueno, hay un error conceptual de fondo. La consigna que por ahí generó mayor dificultad, en general, algunos la tienen perfecta, pero es la del párrafo, ¿sí? Porque algunos en esa elaboración, bueno, han puesto ciertos matices que quizá no se entienden tan bien como se entendería si yo tengo el texto en la mano, ¿sí? Pero de todas maneras, como les digo, los trabajos están bien, así que, bueno, ya vamos con la materia al día. El punto 2b, no, el punto 1 me refiero. Por ahí, acuérdense que el trabajo tenía como dos partes. En una primera instancia, Profe, yo la verdad es que el punto uno, no sé, pensé que lo tenía hecho y he seguido con lo otro y me quedó, no lo hice por eso, no es porque no haya querido. ok. No, bueno, por eso, son cosas que pasan. De todas maneras, insisto, los trabajos no están mal. De hecho, todos tienen aprobados, sí, y la mayoría está aprobado con notas altas. A quienes les ha faltado más, bueno, se les ha descontado más, pero en definitiva no hay, como les digo, errores de peso. Ahí me dicen las cejas. Bueno, así que eso en primer lugar. El trabajo 2, que fue el que entró la semana pasada, la idea sí es que ya la semana que viene esté corregido, así no pasa tanto tiempo. Ustedes pueden ir teniendo el seguimiento de la materia en general, que acuérdense es promocional, ¿sí? Eso primero. Y en segundo lugar, bueno, no sé al final si la DGE va a disponer un cambio con las vacaciones, pero la propuesta sería que podamos tener el primer parcial justo antes de las vacaciones, ¿sí? Así que bueno, apenas se confirme eso, podremos poner la fecha, así ya nos queda esta primera parte de la materia evaluada y podemos pasar después de las vacaciones, después del receso, a la segunda parte, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuamos entonces. ¿Quién recuerda que habíamos estado trabajando la última clase? O sea, un poco dialogamos el práctico, pero bueno, ¿sobre qué era ese práctico número 2 que ustedes entregaron la semana pasada? Sobre los esquemas, profe, Bien, una de las ideas que tenían que incorporar eran los esquemas de comunicación, ¿sí? Que, como ya he dicho en otras oportunidades, son dos. Tenemos el esquema clásico, que es el de Shannon, y el esquema de Jacobson, que lo que hace es vincular cada elemento con distintas funciones. Por eso se habla de que es la teoría funcionalista, ¿sí? A cada elemento le corresponde una función. Una de las que por ahí les pueda generar dificultad, no sé, una de las propuestas del trabajo práctico era que ustedes pudieran pensar un ejemplo abocado a esos esquemas, ¿sí? Bueno, a ver, en el esquema de Shannon tengo un emisor, un mensaje receptor, que es este y este, y un feedback. El esquema de la COPS es lo mismo, tengo un destinador, un mensaje destinatario, un marco, bueno, etcétera, que es este y este. ¿Sí? Esa era la idea, que pudiéramos a esa teoría ponerla en la práctica, ¿sí? Bien. Si recuerdan, también una de las últimas cosas que trabajamos fue un poco
la cuestión de la comunicación mediática, donde yo hice hincapié en dos características, que eso en realidad también está en el práctico y a su vez es una pregunta de parcial, por si la quieren reforzar ahora en sus apuntes, aclararlo. Se dice que la comunicación mediática tiene dos características. En primer lugar, se habla de que es unidireccional, ¿sí? O bueno, si hablamos con sustantivos, se habla de la unidireccionalidad. ¿Por qué? Porque al ser masiva, el mensaje va hacia una masa de gente, pero no se pretende que esa gente o esa masa de gente tenga una respuesta, ¿sí? Por eso se habla de que hay una sola dirección, ¿sí? Es como un mensaje de ida. Más allá de la intencionalidad, que hablamos, por supuesto, que siempre hay una cuestión que está de fondo, una intención, una publicidad, ¿sí? Pero es una cuestión que, como se dirige hacia mucha gente, o sea, una gran cantidad de gente, se habla de que es unidireccional. Y en ese sentido también se habla de que contiene o tiene que ver con una desubjetivación. ¿En qué sentido? Y en que yo no voy a pensar en el sujeto individual, yo, Luciana, Jorge, Esther, Anaí, etcétera, sino voy a pensar en grupos, ¿sí? Por eso también, ¿sí? Que bueno, voy a hacer una publicidad pensada para los adolescentes, voy a hacer una publicidad pensada para los que les gusta la música, para las mujeres, para los deportistas, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que no se está contemplando al sujeto como una característica, o sea, como un individuo particular, ¿sí? Esa es la idea, entonces. Unidireccionalidad de subjetivación, ¿sí? Y otra cosa que dijimos dentro de la comunicación mediática es que la comunicación mediática se vale o incorpora diversos lenguajes, ¿sí? O sea, no es solamente el lenguaje tradicional escrito, sino que también hay un lenguaje visual con las imágenes, un lenguaje musical, incluso un lenguaje audiovisual, ¿sí? Entonces, todas estas cosas se ponen en juego en la comunicación mediática, que es diferente a la comunicación tradicional como la hemos conocido, ¿sí? Nosotros habíamos trabajado un texto que hablaba de las redes sociales, sus usos, las implicancias. Bueno, ahí también tenemos en juego todas estas cosas, ¿sí? Porque en todas las redes hay imágenes, o los emojis, ¿sí? Los stickers, podemos incorporar música, tenemos la parte en conjunto, o sea, el audio y el video, ¿sí? Entonces, la cuestión más de texto se va dejando de lado, ¿sí? Esto es no porque el texto en sí pierda valor, sino porque, bueno, la comunicación como tal va cambiando y estamos en un tiempo en el que más todavía, ¿sí? Bien, dicho esto, lo que vamos a trabajar un poco hoy es una especie de modelo que permite explicar la cuestión de la comunicación interactiva, ¿sí? Es decir, si yo tengo en cuenta estas características que dije recién, ¿sí? Estas particularidades o peculiaridades de la comunicación mediática, tengo que entender o tengo que pensar que necesito una especie de modelo que me explique eso, ¿sí? Un modelo que sea diferente al clásico, ¿sí? Entonces acá tenemos la teoría de Eliseo Verón, ¿sí? Que lo que hace es hacer referencia a lo que se llama el proceso de la producción social de sentido, ¿sí? Fíjense, producción social de sentido, donde hay como una especie de asimilación, digamos, del sentido a un sistema productivo justamente
A ver, chicos. A ver. Ahí está. Bueno, ahí está, estamos de vuelta. Entonces, reitero, la idea de pensar en estas características, esta diversidad de lenguajes que se hallan en la comunicación mediática, nos requiere o nos permite que pensemos en una especie de modelo explicativo que sea diferente, ¿sí? Entonces, dentro de esto, la propuesta está dada por Eliseo Verón, que lo que hace es pensar un modelo que tiene que ver con la producción social del sentido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace el autor es asimilar un poco la producción social del sentido a un sistema productivo, un sistema, fíjense, un sistema es un conjunto de partes relacionadas, que va a tener tres momentos o tres fases, ¿sí? Lo que él llama producción, lo que él llama circulación y lo que él llama reconocimiento o consumo, ¿sí? Consumo-reconocimiento, ¿sí? Entonces, la idea es que en cada uno de esos momentos, de esas fases, es factible postular la existencia de ciertos modos, ¿sí? Modos que sería, vamos a pensar como un conjunto de reglas, ¿sí? De distinta índole, que van a conformar justamente cuestiones gramáticas, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos reconocer las condiciones sociohistóricas que influyen en el desarrollo de esas fases, ¿sí? Por ejemplo, el diagrama, ¿cómo sería? Yo tengo la producción, que son, digamos, distintos modos de producción, justamente. Como les decía, reglas de diferente naturaleza. Es decir, géneros, lenguaje, ¿sí? Formatos, soportes. Y ahí están también las condiciones sociohistóricas y materiales, es decir, todo lo que tiene que ver con lo social y a su vez con lo tecnológico propiamente, ¿sí? Eso como primer fase. La segunda fase, que es la que se habla de circulación, tiene que ver ya no con producir, sino cómo se mueven esos modos, ¿sí? Entonces ahí lo que se hace hincapié es la distribución y la reproducción del discurso, ¿sí? Entonces también nos interesan las condiciones sociohistóricas, de vuelta, y también justamente lo material que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿sí? Como tercer fase, que es la que decíamos consumo-reconocimiento, la propuesta es justamente pensar que son aquellas reglas y procedimientos que están como debajo de las operaciones de interpretación y valoración como formas de apropiación, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos las condiciones sociohistóricas y materiales. Es decir, cada una de estas fases lo que hace es proponer un modo particular de entender la cuestión de la comunicación, ¿sí? Ustedes esto igual lo tienen en la punta, así que no, cuando vayan a leerlo se van a dar cuenta de que no, o sea, no es una cosa que no se pueda entender, ¿sí? La idea de esto de pensarlo como fases es entender también que hay como una cuestión de que están superpuestas, ¿sí? Porque se entiende que esta discriminación que está proponiendo Eliseo Verón es más, como yo les dije, pedagógica o metodológica, ¿sí? Es una cuestión más para que nos sirva para explicar y entender el proceso de comunicación. Pero en sí, digamos, hay una superposición de las fases, ¿sí? O sea, no es que se da primero una necesariamente, después la otra, después la tercera, no. Sino que en realidad es un modo de explicarlo que tiene que ver con el sentido
que tiene que ver con lo sociohistórico, pero que en definitiva, en la realidad, se da todo junto, ¿sí? En esta cuestión de lo sociohistórico tenemos un detalle importante que es como que hace 2 décadas, más o menos, hay una especie de tensión, ¿sí? Entre la cuestión de la globalización, justamente, y lo que se llama el pasaje del broadcasting al narrowcasting, ¿sí? Cuando hablamos de broadcasting, eso quiere decir como una audiencia ancha, ¿sí? Alguien que tiene llegada a más gente. Por ejemplo, si yo hablo de los canales de aire, ¿sí? O una radio, AM/FM. En cambio, cuando hablo de narrowcasting, eso tiene que ver con una audiencia más segmentada, ¿sí? Narrow significa angosto. Eso es cuando ya el mensaje a la audiencia no es tan universal, sino que es para cierta cantidad de gente. Por ejemplo, si yo hablo de DirecTV, ¿sí? O bueno, Supercanal, o podría pensar ahora en la cuestión de los streaming, ¿sí? Todas las plataformas de streaming son segmentadas porque si bien ahora hay un gran uso y en definitiva mucha gente accede, bueno, no es una cuestión universal, ¿sí? O sea, ¿quién accede a los streaming? Aquella persona que tiene una condición o posibilidad de abonar eso, ¿sí? Entonces, está esta idea, ¿sí? Se ha pasado de un broadcasting a un narrowcasting, o sea, de una audiencia amplia a una audiencia segmentada, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que por ahí el término masivo, digamos, ha perdido un poco como esa potencialidad descriptiva que tenía, ¿sí? Bien. Ahora, ¿vamos bien hasta ahí? Antes que siga. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Una de las cosas también que vamos a trabajar, que yo también subí un video, no sé si lo vieron, los videos no eran a modo de evaluación, sino era como para ampliar un poco la información, hablaban un poco de la comunicación digital, ¿sí? Entonces, en esta línea, o en la línea que venimos trabajando, la comunicación mediática, también es importante destacar que podemos hacer algunas aproximaciones a la comunicación en los tiempos de Internet, ¿sí? Porque justamente digamos, ha habido como una especie de desarrollo amplio de la informática, entonces eso también ha implicado justamente nuevos medios comunicativos, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de los media digitales, ¿sí? Que tienen que ver con ciertos conceptos como la interactividad, la multimedialidad, la hipertextualidad, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a ampliar un poquito. Cuando yo hablo de interactividad, ¿a qué les suena? Profe, es cuando el usuario interactúa en las redes sociales. Sí, en realidad está pensado, desde esta teoría, está pensado como la interrelación por ahí del hombre con la computadora, ¿sí? O incluso también la interrelación entre usuarios a través de una computadora, como puede ser, por ejemplo, los juegos en red. También en una red social hay una interacción, ¿sí? Porque la comunicación está mediada justamente por las máquinas. Así que sí, estaría bien. Entonces, es una interrelación, o sea, una interactividad. Fíjense, el prefijo inter significa como entre. O sea, entre una cosa y otra. Bueno, una actividad entre el hombre y la máquina o entre varias personas a través de la máquina. Por ejemplo, ahora, ¿sí? Nosotros estamos teniendo una clase a través de un dispositivo, que puede ser la computadora o puede ser el celular, pero digo, es esa cuestión de esa interrelación. ¿Sí? También hay que entender que una cosa es la interactividad y otra cosa es la hipertextualidad, que dije recién. Porque cuando yo pienso en un texto, lo asocio siempre a la cuestión más tradicional de los textos,
Es decir, bueno, me imagino un escrito, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo de hipertexto, que es un término nuevo, o de hipertextualidad, quiere decir que en realidad se combinan varios factores y que incluso justamente va más allá de la propia oralidad o de la propia escritura en sí, ¿sí? Es decir, hay también un trabajo con lo no verbal, ¿sí? Y todo lo no verbal también está como consolidado, ¿sí? Por ejemplo, incluso los videojuegos, los juegos en red, eh, cuestiones más de ficción o de rol, tienen que ver con todo eso. Bueno, por ahí no hay un texto, pero sí se habla de que hay un hipertexto. Entonces, la cuestión de el texto es como que se amplía, porque ya no va a haber nada más un lenguaje escrito, sino que en realidad se van a poner en juego otras cosas, ¿sí? O sea, acá tenemos también la idea de que en realidad las interfaces por ahí trabajan con signos que no son verbales, ¿sí? ¿Recuerdan que nosotros hablábamos de códigos? Y decíamos, bueno, el código puede ser verbal o no verbal. Bueno, en esta cuestión de la informatización y todo, está también la cuestión de lo no verbal, ¿sí? Y la tercera característica, o bueno, segunda, depende cómo lo quieran ver, es lo mismo, el orden es distinto. Se habla de que también lo multimedial, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, lo multimedial tiene que ver también con una especie de potenciación, ¿sí? O como una especie de desarrollo donde se articula lo audiovisual, lo visual y lo escrito, ¿sí? Eso es lo multimedial. Entonces, fíjense, hay como eso, se potencia la articulación entre esas tres cosas. Entonces, eso hace que se integren textos verbales, signos visuales, cuestiones audiovisuales, y por ahí también, ¿por qué no?, la música, ¿sí? Y acá tenemos lo que se llaman las TICs, ¿sí? Que son las tecnologías de información y comunicación, que justamente lo que hacen es integrarse diversas tecnologías en torno a la imagen, el sonido, el procesamiento también digital de cosas escritas. Yo no sé si ustedes, no sé de qué modalidad vienen, pero en secundaria, en la modalidad de humanidades, está la materia TIC en cuarto año, ¿sí? Donde, más allá de la impronta que le quiere dar la escuela, es esta cuestión de aprender a manejar todas estas cosas, o sea, aprender a ver cómo yo puedo jugar con las diversas tecnologías que tienen que ver con la imagen, con el sonido, con la música, ¿sí? Es interesante porque hoy por hoy, sin desmerecer, por supuesto, la cuestión más tradicional, y de hecho, como yo siempre les digo, esta materia también, la idea es que a ustedes les sirva, que sea instrumental, que aprendan a escribir, bueno, todo eso por supuesto que está y sigue estando presente en toda formación, pero no está mal que sepamos que en definitiva, bueno, han cambiado varias cosas, entonces que un alumno pueda o sea capaz de hacer un manejo adecuado de las TIC es importante porque por hoy hay un montón de cuestiones que se ponen bajo esa ala, ¿sí? Incluso fíjense que a veces en las entrevistas de trabajo y todo se busca también un poco la participación que ha tenido la persona en las redes, ¿sí? Hay también redes específicas para buscar empleo como LinkedIn, o sea. Entonces, en definitiva, eso hace que, bueno, estemos en un mundo de cambio al que por supuesto hay que avalar, ¿sí? Y conocer. Así que bueno, ustedes que están estudiando una carrera que tiene que ver con la informática, por supuesto que todo esto lo manejan, ¿sí? No les estoy diciendo nada raro, ¿sí? Bien, ¿está claro hasta ahí? Sí. Bueno, todo esto está en el apunte que ustedes tienen en Classroom, ¿sí? Que es el apunte que hemos usado todo este tiempo de base. Lo que vamos a trabajar ahora un poquito, nos vamos a correr un poco de esta cuestión de la comunicación
para pasar a pensar algunas consideraciones en torno al lenguaje propiamente, ¿sí? Entonces, más allá de estas cuestiones que, como les digo, son relevantes para la materia y que ustedes van a tener que rendir, nos vamos a acordar un poco para hacer hincapié en los lenguajes, ¿sí? Y para eso es importante, digamos, ubicarnos en lo que sería la pragmática lingüística. La pragmática lingüística surge en el siglo XX, ¿sí? Donde tenemos por un lado la teoría de la enunciación, en los 60, y por otro lado la teoría lingüística del significado de los enunciados en relación justamente con los hablantes, ya sea la intencionalidad o el contexto. Eso sería en los 80, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene esta pragmática lingüística? En realidad viene de lo que se llama filosofía del lenguaje. Nosotros vamos a trabajar ahora 4 autores, ¿sí? Muy breves, porque yo no pretendo que ustedes sean especialistas en filosofía, pero sí que podamos entender, bueno, cómo pensaba cada uno el lenguaje. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, que algunos lo pusieron en el práctico 2, tenemos, por ejemplo, a Saussure, ¿sí? Saussure va a hacer una distinción entre lengua y habla, que es interesante, ¿por qué? Porque para él, digamos, la lengua no es el lenguaje, sino que la lengua tiene que ver con un hecho social, mientras que el habla, él lo está entendiendo más como un acto individual, ¿sí? Entonces, fíjense, una distinción interesante que nos va a dar como la perspectiva o la idea de 2 planos, uno más propio de la persona o más personal y uno más colectivo, es decir, más social, ¿sí? En segundo lugar tenemos a Wittgenstein, ¿sí? Que fue austríaco, nació en 1889. Wittgenstein tuvo un tratado, ¿sí? En el 21, el Tratado Lógico-Filosófico, donde tiene 2 tesis fundamentales. En primer lugar, considera que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Fíjense, su uso, o sea, tiene que ver con la pragmática, ¿sí? Que es el lenguaje en la práctica. Y una tesis importante, que la pueden haber escuchado por ahí, es la idea de que de lo que no se puede hablar hay que callar, ¿sí? Es decir, bueno, hay cosas que yo no voy a poder enunciar ni decir, entonces directamente no tengo que hablar al respecto, ¿sí? Eso en el tratado. En el texto, que son las investigaciones filosóficas, que son del 45, el 49 aprox, lo que hace es criticar el esquema interpretativo tradicional. ¿Cuál sería el esquema interpretativo tradicional? Y pensar el lenguaje como un conjunto de nombres que lo que hacen es designar ciertos objetos, ¿sí? Va a decir Wittgenstein, bueno, este esquema ya no es así, ¿sí? Es decir, yo no me puedo quedar con el lenguaje como una mera designación, ¿sí? O como un mero conjunto de nombres que lo que hacen es consignar o asignar ciertas cosas. Por eso se habla de que hay una crítica, ¿sí? Al esquema interpretativo tradicional. Como les decía, este tema es para que ustedes se ubiquen un poco también en la cuestión de lo contemporáneo, cuando surge todo esto, ¿sí? Pues estamos hablando de algo medianamente reciente, ¿sí? Más allá de lo que dije recién, que es más reciente. Otro autor interesante es John Austin, que fue en inglés, ¿sí? Donde él hace una distinción interesante. El libro se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y él va a proponer, digamos, una distinción entre un enunciado declarativo y un enunciado ejecutante. Fíjense, los enunciados declarativos para él pueden ser verdaderos o falsos, ¿sí? Es como cuando en lógica tenemos un juicio. Ustedes que están estudiando lógica, o sea, saben que los juicios afirman o niegan y por tanto pueden ser verdaderos o falsos. A partir de los juicios yo puedo hacer o elaborar razonamientos, ¿sí? Bueno, un enunciado declarativo equivaldría a un juicio. Entonces, para él pueden ser verdaderos o falsos. Pero
también habla de enunciado ejecutante, ¿sí? ¿Qué se entiende por enunciado ejecutante? Aquel que se dice mientras se realiza una acción, ¿sí? Por ejemplo, cuando en caso cerrado la doctora Polo dice, he hecho caso cerrado y golpea con el martillo. Por ejemplo, cuando alguien bautiza, mientras tira el agua al bebé, dice, yo te bautizo en el nombre de... Bueno, esos serían, para Austin, enunciados ejecutantes. ¿En qué sentido? Y en que se está realizando una acción mientras se está diciendo algo, ¿sí? Y lo otro que tenemos en Austin, además de esta distinción entre enunciados declarativos y ejecutantes, es que él también distingue 3 tipos de actos, ¿sí? Él va a hacer referencia a los actos locucionarios, o sea, tiene que ver con las palabras que están de acuerdo a un léxico, una gramática determinada, ¿sí? O sea, el lenguaje en sí, digamos, los términos así que se usan. Después va a hacer referencia a lo que se llama el acto ilocucionario, que tiene que ver con cómo se dice algo, o sea, según la fuerza que se está usando, ya sea una pregunta, ya sea un ruego, ya sea una información, una orden, ¿sí? Y por último, él va a hablar de acto perlocucionario, que tiene que ver con el decir algo y provocar en los demás ciertos efectos, ya sea una convicción, un asombro, cierto engaño, ¿sí? Entonces, fíjense, es interesante pensar esta cuestión de, bueno, yo, según cómo enuncio las cosas, obviamente que hay una gramática, un léxico específico, bueno, eso él lo pone en un nivel. Pero yo también puedo tener cierta, o puedo atribuirle a eso que digo, cierta fuerza. Lo pone en un segundo nivel. Y también yo puedo decir algo provocando efectos, que sería un tercer nivel. Entonces, actos locucionarios, actos ilocucionarios y actos perlocucionarios, ¿sí? Bien. En cuarto lugar, lo que tenemos nosotros es a Searle, que fue un pensador estadounidense que también sigue un poco a Austin y va a decir que el lenguaje, digamos, lo que importa en sí el lenguaje tiene que ver con los actos de habla, ¿sí? Entonces, ¿a qué llaman actos de habla? Y él da un ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, que Juan fuma, ¿sí? Después, eso lo puedo decir a modo de pregunta. Juan fuma. Voy a poner la luz para que vean un poco más. Después yo puedo decir, Juan, fuma. O también podría decir, ojalá Juan fumara, ¿sí? Entonces, la idea de decirle es que yo puedo tener un mismo contenido proposicional, que en este caso sería la idea de que Juan está fumando, pero lo que me cambia o lo que me varía es lo que él llama la fuerza ilocutiva. Eso quiere decir que en el primer caso yo tengo una aseveración, es decir, estoy afirmando. En el segundo caso estoy preguntando. En el tercer caso estoy dando una orden. Y en el cuarto estoy expresando un deseo, ¿sí? Entonces, un poco en relación con Austin está esta cuestión de la fuerza elocutiva. Es decir, yo puedo decir lo mismo, pero lo que me cambia es la fuerza elocutiva. Porque la idea es la misma. Ahora, el modo en que lo planteo, lo presento, es lo que me cambia de que sea una afirmación a que sea una orden, a que sea una pregunta, a que sea un deseo. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, ¿se entiende? Bien. Ustedes, o sea, nosotros habíamos hablado en realidad de qué definición de lenguaje podían dar, ¿sí? Entonces, como estamos en toda esta parte que tiene que ver con la comunicación, y a mí me parece válido que pensemos esta cuestión de la comunicación mediática, la cuestión multimedial, que es lo que hemos estado charlando, me parece también válido que podamos pensar, bueno, a ver, porque yo tengo una idea del lenguaje, o puedo tener una definición del lenguaje. Ahora,
vamos a ubicarnos también que la corriente lingüística última, o bueno, más contemporánea, que tiene con los 80, tiene que ver con la pragmática lingüística que se apoya en estos autores que les dije. En realidad son muchos más, ¿sí? Pero es como la semiótica, cuando les decía en el práctico, bueno, buscar algunos de semiótica e indicar los aportes. Es algunos, porque no podemos abarcar todos, ¿sí? Bueno, yo ahora he elegido estos 4 autores, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parecen relevantes y porque en realidad es interesante que nos sirvan para interpretar un poco la noción de lenguaje que tenemos nosotros, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo lo definiría yo? ¿Está bien esta distinción de lenguaje, de habla, acuerdo, no? ¿Qué les parece, por ejemplo? ¿Están de acuerdo con la idea de Saussure de que el lenguaje en realidad, o la lengua tiene que ver con algo más social, mientras que el habla es algo más individual? ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes? Pueden estar en desacuerdo, no hay problema. Ahí se ponen en el chat. ¿Qué creen ustedes? O bueno, ¿cómo distinguirían ustedes la palabra lengua del habla? La lengua del habla, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es el habla? ¿Cómo hablamos? Vamos, ¿qué pasó? Y que la lengua va a ser todo, digamos, el conjunto de los signos que vamos a utilizar para comunicarnos, Bueno, eh, y el lenguaje va a ser cómo nos van a interpretar los demás a lo que nosotros estamos haciendo referencia con esos signos. O sea, qué capacidad van a tener ellos de interpretarlo o no. bueno. Podríamos pasar al revés, que el lenguaje son los signos y que la capacidad de oración está por el habla. Pero sí, está bien, me gusta la definición. ¿Quién más? ¿O para ustedes lengua y habla es lo mismo? Lengua y habla. Profe, la lengua Sí. no es la manera en cómo cada región se comunica, Bien, porque normalmente la lengua tiene que ver con algo un poco más macro, porque yo hablo en especial hablo la lengua materna, el español, por ejemplo. Bien, ¿y el habla qué sería entonces? podría ser la manera en cómo nos comunicamos, o Bueno, los por esa sonidos manera que emitimos. podría ser eso, la manera en que nos comunicamos, los sonidos que emitimos, ¿sí? Acá también podríamos incluir varias cosas, porque bueno, el habla también tiene que ver con cierta fonética, con cierta gesticulación, con la articulación de las palabras, ¿sí? Es decir, se pueden incluir varias cosas. Eh, ¿sí? Incluso dentro de lo que hablábamos recién, la parte más de lo multimedial, lo interactivo, bueno, por ahí no está la oralidad, pero sí hay una lengua de base, ¿sí? Si estoy en una página web en inglés y la lengua es el inglés, ¿sí? Si yo estoy en una página web en español, por supuesto en español, ¿sí? Después, eso, por un lado, para pensar un poquito social. Si yo les digo de Wittgenstein, si el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Eso se llama pragmática. ¿Se acuerdan del primer texto que vimos? El primero que trabajamos que se llamaba lenguaje de expresión. Ese cortito. Bueno, está en el práctico, así que sé que lo tienen porque lo he corregido. Ese texto hace como una pequeña introducción, breve, pero a la vez incorpora bastantes elementos, del lenguaje en general. Y una de las cosas que dice es que el lenguaje se puede analizar a partir de 3 aspectos. Y uno de ellos sería la pragmática, ¿sí? Por eso decía, la pragmática lingüística como una corriente propia del siglo XX, ¿sí? Entonces, la pragmática tiene que ver con el uso
de un término, ¿sí? El uso de una palabra. ¿Qué se les ocurre de eso? ¿Qué ejemplo podemos pensar? ¿Alguna palabra que por el uso se haya incorporado? Profe, podría ser como que hay un pescado sobre la mesa, por ejemplo, y A no sé, ver. se le podría dar el uso de o te lo puedes comer o lo puedes guardar o se puede dañar. No sé si estoy en lo correcto. Ahí no, va por otro lado, porque eso podríamos pensarlo, si querés, en el sentido de la vaguedad del lenguaje, como una dificultad del lenguaje en sí. Pensar que, bueno, yo hablo del pescado y al no decir bien qué pasa con el pescado, puedo pensar todas las opciones, ¿sí? Comerlo, guardarlo, etc. La cuestión de la pragmática tiene que ver con el uso, es decir, palabras que se han incorporado justamente por el uso. Hay un montón de palabras en inglés que la RAE las ha apropiado y las ha incluso hasta castellanizado por el uso. Por ejemplo, catering. La palabra catering, que es una palabra que surgía o venía del inglés, ya está puesta en el diccionario de español, ¿sí? O por ejemplo, ahora si digo youtuber, influencer, googlear, ¿sí? Es decir, son todos términos que, si bien vienen de otra lengua, la práctica, o sea, el uso constante, ha hecho que se incorpore, ¿sí? Entonces sería algo así, no sé, como la palabra che acá en este país, ¿La palabra cuál? Perdón, no te escuché. che, que lo utilizan mucho. Sí, sería como la palabra Ok, che, que se incorporó y quedó, sí. Sí, eso es un ejemplo de pragmática. Es decir, ok. llegó un momento que se usó tanto que, bueno, se incorporó, ¿sí? Entonces, pueden ser palabras de otros idiomas que se han castellanizado, como las que les dije, o cosas que eso, que en el mismo uso han adquirido o sea, un lugar, ¿sí? ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué otra? Acá en Argentina, ¿qué usamos más? Gustear, sí. WhatsAppear, bueno. Bien. Googlear, profe. Googlear, sí. Todos esos son ejemplos de la pragmática, o sea, entonces adherimos, si pensamos así, take away, muy bien. Si pensamos así, adherimos un poco a esta tesis de Wittgenstein de que el significado de una palabra en realidad está dado por su uso en el lenguaje. ¿Cómo se usa? ¿Sí? Bien. ¿Qué ejemplo de lenguaje ejecutante se les ocurre? Yo recién nombré dos, vamos a pasar a otro. Habíamos Cuando dicho doy las que, gracias, a ver, cuando doy las gracias, por ejemplo, le ¿y agradezco a hago alguien qué? y utilizo la palabra gracias. Y Pero según cómo ahí lo va a tomar el otro. tendría que ir acompañado de un apretón de manos. Si yo digo Claro, gracias sí, algún gesto solamente, como más allá exacto. de la palabra, sino el gesto, digamos, Bien. de agradecer al otro y cómo el otro lo va a tomar y cómo va a reaccionar frente a un Si yo gracias nada más o a un dijera, reto. si yo nada más dijera, bueno, eh, muchas gracias por tal cosa, eso sería un enunciado, ya está, o sea, es una expresión de agradecimiento. Ahora, si yo a esa expresión la acompaño de un gesto como dar la mano, hacer un guiño, etcétera, hacer dedito para arriba, eso se podría considerar un enunciado ejecutante, ¿sí? Ejecutante, ¿por qué? Porque justamente ejecuto una acción mientras se dice, ¿sí? Bien, ¿algún otro ejemplo que se les ocurra? Profe, puede ser el lenguaje
de señas de los sordos mudos. Vio cuando están en el noticiero comunicando una información, abajo en el costadito está haciendo toda la seña de lo que Sí. se habla. Mira, en realidad ese ejemplo no es que esté mal, pero no coincide exactamente con la propuesta de Austin, porque ese en realidad sería un sistema, un lenguaje no verbal, podríamos decir, sí, porque es con gestos, justamente. Pero la idea, o sea, cuando yo uso el lenguaje de señas, en verdad no estoy diciendo nada, porque la otra persona, o sea, la persona que le estoy hablando o la que quiero que me entienda, no me escucha, ¿entendés? Entonces, no hay un acompañamiento de algo que se enuncia, algo que se dice. Eso es un sistema no verbal, porque justamente no hay palabras, sino que son señas, y las señas hacen que el que está de receptor, digamos, receptor, pueda comprender el mensaje. Pero la propuesta de Austin es, no, un enunciado ejecutante tiene que ver con aquel enunciado que justamente se dice, que eso que se enuncia, mientras se realiza una acción. Por eso les decía lo de la doctora Polo. Cuando ella dice, he dicho caso cerrado, mientras golpea el martillo, eso es un enunciado ejecutante, porque ella está diciendo, he dicho caso cerrado, mientras golpea el martillo. O lo que hablábamos en el caso, por ejemplo, de un rito bautismal, ¿sí? Mientras vos le echas el agüita al bebé, se dice, usted usa el nombre del Padre, el Hijo, bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que las dos cosas van de la mano. Entonces, el ejemplo no acompaña la teoría de Austin, porque, como te digo, estamos hablando de un caso en el que no hay enunciación, porque el que me está viendo no me escucha porque justamente no puede escuchar, ¿sí? Entonces, es diferente. Por eso en realidad les preguntaba qué otro ejemplo se les ocurría para que pudiéramos ampliar esta idea, ¿sí? ¿Qué ejemplo se les ocurre? ¿Algún otro? Por ahí con los niños, no sé si tienen hijos, ¿les puede ocurrir algo? Para darle de comer a los bebés, ¿cómo se hace? Con el avioncito. Bueno, el avioncito. Digo, qué rica la comida, mientras hago el avión, comete la comida. Bueno, eso sería un ejemplo de un enunciado ejecutante. ¿Sí? Bien, es eso. Entonces, la idea de Austin es, con este concepto de enunciado ejecutante, se dice algo mientras se realiza una acción. ¿Sí? Bueno, y lo último, para que nos quedemos con la idea de decirle. Yo les decía, un ejemplo, bueno, la idea de que juegan fútbol, vamos a ver otra cosa, ¿sí? ¿Qué es una aseveración? Es como una afirmación. ¿Qué ejemplo puede ser? Una afirmación Y cualquiera. es como una afirmación, no Sí. sé, por ejemplo, estamos en confinamiento. Estamos en confinamiento. Bien, exactamente. Esa es una aseveración. Hoy, 26 de marzo, estamos en confinamiento. Perfecto. Yo después eso lo podría establecer a modo de pregunta. ¿Estamos en confinamiento? O lo podría decir a modo más fuerte. No salgas, estamos en confinamiento. ¿Sí? O podría decir, ojalá no estuviéramos en confinamiento, que sería un deseo. Más allá, entonces, de... esto me sirve también para hacer ejercicios prácticos. Más allá de el acento que yo le ponga, porque por supuesto, si yo es distinta, ¿sí? Yo digo, bueno, esto se entiende, hay una intención de preguntar y que ustedes me respondan, ¿sí? Ahora, eso por un lado. Pero en la cuestión de la escritura, que yo no tengo ese matiz, ese tono, ¿qué es lo que me determina que sea una orden, que sea una afirmación, que sea una pregunta, que sea una interrogación? Los signos. Los signos de puntuación. Bien, yo tengo que aprender a puntuar correctamente, porque eso
dice mucho, ¿sí? Cada signo significa una cosa. Entonces, la coma es una pausa breve. El punto es una pausa más larga. Los signos de pregunta me están indicando que hay una pregunta, hay una interrogación de por medio, ¿sí? Puede ser que sea una pregunta retórica, en el sentido que, bueno, no tiene una respuesta, o no está una respuesta, pero, en definitiva, lo tengo que incorporar. Lo mismo que en los signos de admiración, ¿sí? Porque eso me están indicando cierta cuestión más exclamativa, ¿sí? Eso lo digo también porque a varios o sea, les he puntuado o les he marcado que por ahí la ortografía y la sintaxis no ha sido tan correcta. Yo siempre les he dicho que esta materia, por supuesto, es un camino y que la idea es que una persona que por ahí tiene una escritura un poco más floja, de aquí a noviembre eso lo pueda mejorar. Entonces, la pretensión no es que aprendan todo ya. Pero sí, para mí es importante que podamos ir incorporando estas pequeñas cosas porque todo lo que nosotros escribamos bien nos permite o nos avala que nosotros también podamos expresarnos bien oralmente, ¿sí? Entonces, si bien la oralidad hay que ejercitarla, y ahora en este contexto por ahí es más difícil porque, bueno, yo les pregunto algo y por ahí me contestan dos, entonces, bueno, entiendo que no haya una cuestión tan fluida, pero sí es importante que ustedes puedan expresarse correctamente. Y si quieren preguntar, hagan un tono de pregunta. Si quieren exclamar, hagan un tono exclamativo. Si quieren afirmar, sea un tono más neutro, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que todas estas cosas nos sirven para pensar en esto, justamente, bueno, a mí todo esto me sirve para mejorar mi escritura y eso hace que yo también mejore mi expresión, tanto escrita como oral, ¿sí? No vamos a rendir oral porque estamos en una situación en la que es complicado, o sea, por ahí podríamos, pero es más complejo. Pero bueno, es parte de la materia que ustedes se puedan animar un poco a soltar, por eso también les pregunto, les pido que justifiquen, les pido que me digan si están de acuerdo o no, les pido que sinteticen, ¿sí? Es tratar de poner en un práctico muchas cosas en juego, ¿sí? No es solo tenernos al texto. Bueno, es poner muchas cosas en juego. Y de hecho, el práctico 1 también vi que en la parte que yo hablaba de las redes, o la pregunta que era más el tono de la frecuencia y eso, les dije que eso era más como abierto, o sea, la verdad que se podía investigar. Algunos me han puesto gráficos, me han puesto estadísticas. Eso también es importante porque es, bueno, voy a indagar un poquito más de esto que por ahí no lo sé expresar, me cuesta, o no lo había pensado nunca, ¿sí? Porque por hoy sabemos que estamos en una situación muy particular en la que hay un gran uso de las tecnologías porque nos permiten trabajar, dar clases, hacer un curso y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto que ahora el uso es mayor, pero para mí es interesante que ustedes pudieran pensar, bueno, a ver, si tuvieran que catalogar o especificar quién las puede usar más, por qué no, por qué sí, cuál red podría usarse más, ¿sí? Que también algunos lo han nombrado. Así que para mí, digamos, toda la parte de producción personal es importante, por eso los prácticos, si bien me lleva tiempo corregirlo, o sea, para mí también es un extra, es válido para mí también que tengan esa parte de producción, ¿sí? Porque yo, como les he dicho siempre, la idea de esta materia, más allá de los contenidos propuestos por DG, el programa que uno puede armar y todo, es también que a ustedes les sirva para cuestionar algunas cosas y para mejorar en la inmediatez, eso, su escritura y su oralidad. Y la verdad que en las clases, siempre les digo, me gustaría que participaran más. Entiendo que, bueno, por ahí no están cómodos, lo entiendo. Pero sepan que no me molesta, no importa que tengan dudas de algunas cosas, porque por ahí también el ejemplo que da uno o una compañera, al otro le sirve. Si no está bien, no importa, porque eso aclara, como yo digo, bueno, mira, esto en realidad no va por ahí, eso también sirve. Entonces,
En definitiva, todo suma. Yo considero que las clases también son una construcción. Por eso me gusta también preguntarles. Si yo estuviera una hora hablándoles nada más, sin verlos encima, bueno, es bastante angustioso. Así que sepan que cuando yo les hago preguntas, espero que respondan, si bien ustedes pueden no tener la certeza de que lo que van a decir esté bien. O sea, estamos en clase para aprender, ¿sí? Y aprendemos también cuando preguntamos, no solo cuando nos evalúan, no solo cuando escuchamos, ¿sí? Así que bueno, eso quería decirles como para cerrar, ¿sí? Profe, disculpe que la moleste justo cuando está terminando, pero a mí en el trabajo práctico número 2 me quedó una duda con los esquemas, el esquema de Shannon y de Jacobson. Sí. No sabía bien qué ejemplos poner porque no, yo lo entendía como que uno era porque había una interferencia y otro era porque la comunicación era directa, era cara a cara. Entonces no sabía bien qué ejemplos poner en ese punto del... Mira, y aclaro para todos, porque los trabajos número 2 todavía no los veo. La propuesta de ese punto también era un poco que ustedes pudieran hacer el razonamiento, decir, bueno, a ver, ¿cómo yo voy a aplicar esto a un ejemplo concreto? En realidad, los dos esquemas de comunicación están pensados para la comunicación interpersonal, ¿sí? Entonces, no es que uno tiene interferencia y el otro no. Están pensados para una comunicación interpersonal, o sea, de una persona a otra, o de un grupo de personas a otra. La idea era que vos pudieras poner eso en un ejemplo concreto. Bueno, a ver, voy a pensar en una clase. El emisor es el profesor. El mensaje es el tema de la clase. El receptor somos los alumnos, ¿sí? El canal sería la voz. El código sería verbal y el feedback sería que los alumnos entiendan, ¿sí? Es un ejemplo. Y con el otro esquema lo mismo, nada más que lo que tiene ese esquema es que en realidad son incorporar un elemento más, porque en vez de 5 son 6, o sea, en verdad los dos son 6, nada más que no tenemos el feedback. Pero es lo mismo, hay un destinador, que sería el emisor en realidad, hay un mensaje, hay un contacto, que puede ser cuando se mira a una persona a los ojos, cuando se dice esto se entiende, como que se hace énfasis, cuando se mueven las manos, ¿sí? También hay una cuestión de código que es lo que está más allá del lenguaje, o sea, bueno, el código en el esquema de Jacobson no va a ser verbal o no verbal, va a ser lo que está más allá del mensaje. Entonces, ¿yo qué pretendo? Que ustedes no solo que entiendan, o cualquier profesor, que ustedes entiendan y que les vaya bien. Entonces, aunque yo no diga quiero que les vaya bien, implícitamente está que mi idea es que les vaya bien, ¿sí? Esa era la idea. Entonces, quedó respondida ahora, María. María, no veo tu nombre. Mariana, sí, profe, sí, más o menos ¿Era era mejor? era lo que había entendido, pero no lo hice con dudas y bueno, y quería reafirmar lo Bien. que yo había entendido. Perfecto. De todas maneras, esto también, vuelvo a insistir, recuerden que los trabajos son para aprender, o sea que la nota no es determinante, porque aparte los trabajos se van a promediar, o sea que si algún trabajo quedara desaprobado junto con los demás, no va a haber problema, o sea, realmente. Y en segunda instancia, bueno, si algo no quedó claro y no lo hacen porque no quedó claro, es válido que me pregunten, así sea después, y el trabajo ya está entregado, ¿sí? O sea, el trabajo se entregó la semana pasada, pero me preguntas hoy, y también está bien, porque a mí me interesa también que a vos te quede el concepto, ¿sí? Que a vos y a todos, por supuesto. Bien. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo más que quieran comentar? No, profe, por acá no. Bueno, chicos, entonces, esto que les dije último de la parte de la pragmática lingüística, bueno, yo después les puedo subir un apunte para que ustedes se ubiquen un poco de dónde viene esta idea del lenguaje, de los usos, lo que mencioné de Cauter para que ya les quede y que se queden tranquilos que les quede un soporte teórico. Pero bueno, lo que dijimos en la primera parte de la clase, digamos, está en el apunte que ya tienen y esto nuevo se los puedo subir después. Así que si no hay nada más que decir, ya los dejo y nos encontramos la próxima, ¿sí? Muchas gracias, profe, que tenga buena semana.
Nos vemos, chicos. Muchas gracias, Suerte. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.